Hola, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Rosana. Ella está cursando medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra en el transcurso de lo que sería su primer año lectivo. Rosana es una de las estudiantes que realizó su programa con nosotros, con Argen Estudios. Y el día de hoy, nos va a comentar un poquito de cómo ha sido su experiencia de Argentina, de estar ya dentro de la universidad. Antes que nada, Rosana, me gustaría que te presentes, de qué ciudad de Ecuador eres, qué edad tienes, por qué escogiste Argentina para venir a estudiar. Bueno, mi nombre es Rosana Sánchez, tengo 18 años y soy de la ciudad de Tabacundo. La principal manera que yo escogí venir a estudiar a Argentina es por los exámenes de admisión y porque, bueno, la universidad no presenta eso. En Ecuador es bastante complicado entrar a una universidad, más que todo porque los exámenes llegan a ser imposibles, toca sacarse un buen puntaje. En un inicio quise postular, pero no se pudo, entonces mi mami me dijo que podría venir a estudiar al extranjero con una agencia y qué mejor con Argen Estudios. Fue la mejor decisión que he tomado en venirme aquí y más que todo poder estudiar la carrera que siempre he soñado. Qué bueno, Rosana. Por ahí, para quienes no conocen mucho de cómo funciona el sistema educativo en Argentina, dentro de lo que son las universidades públicas, en las universidades no tienen examen de admisión, así que esto permite que uno pueda ingresar directamente a la carrera que desea. No hay un limitante, en este caso como para el ingreso, así que realmente solamente es cuestión de escoger la carrera, cumplir con toda la documentación que es necesaria y se va a ingresar directamente al primer año de la carrera como tal. En tu caso, que ha sido medicina, que de por sí medicina se caracteriza por ser una carrera que en general, es demandante, requiere mucho tiempo por la cantidad de contenido y demás. Cuéntanos, más que nada, ¿por qué te decidiste por medicina? ¿Qué te llamó la atención y cómo la has sentido ahora que ya estás acá y ya estás cursando el primer año? Bueno, principalmente medicina la recuerdo desde que tengo edad. Siempre a mi mami le quise decir, bueno, mami, yo quiero ser doctora. Y cuando miraba a otras personas que estaban en ese ámbito de la salud, yo decía, algún día quiero ser como ellas. Entonces mami siempre me decía, tú vas a ser mi doctora, tú vas a curarme, tú vas a estar conmigo, ayudándome. Entonces cuando se presentó esta oportunidad, le dije, mami, yo quiero cumplir mi sueño de ser médico. Entonces la transición ha sido bastante un cambio total, principalmente porque no es lo mismo estudiar para una prueba en el colegio que para estudiar para un parcial en la universidad, principalmente cuando es un parcial oral en anatomía, llega a ser bastante demandante, bastante difícil, a veces uno se colapsa y también la agencia nos ha ayudado con clases que ha sido de bastante ayuda, principalmente en histología, biología y anatomía. He sido bien buena en las clases porque una no me he perdido, siempre ellos han estado atentos a lo que yo he preguntado, siempre les preguntaba que cómo debo estudiar, con qué debo iniciar, que cómo es, porque no es lo mismo, son materias, temas bastante largos, complejos y temas muy nuevos que siempre las cosas nuevas es muy complejo de entenderlos al inicio y luego se va como adaptándose a eso. Y sí ha sido de bastante ayuda también las clases que nos ha estado brindando Argen Estudios a todos los compañeros que estamos aquí cursando en medicina. Qué bueno, Rosana. Justamente como tú lo mencionas, realmente la transición de pasar del colegio a lo que sería la universidad no siempre es tan sencilla porque en realidad cambia mucho, digamos, el sistema de cómo funciona, por ejemplo, el colegio, preparar un examen para el colegio, que por ejemplo preparar un examen para una materia, que en este caso son anuales, son materias más extensas en la universidad. Entonces, por ahí pasar esa transición y sumado a que, también se está iniciando una nueva vida en un país diferente, es algo que nosotros de parte de Argen Studios consideramos que es realmente una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, en el sentido de que uno puede aprender bastante, pero que se necesita poder contar con un soporte y acompañamiento adecuado porque también es una experiencia difícil. De ese lado es que, tratamos siempre de poder brindar esa apertura, de que los estudiantes sientan que nuestras oficinas, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, son su espacio, son el sitio donde pueden venir si es que quieren, por ejemplo, estudiar en grupo, si es que quieren preparar un tema, si es que quieren estudiar solos. Y más que nada que, puedan sentirse acompañados en ese sentido. Y sumado a esto, tratamos de que, consideramos sobre todo que, medicina es una carrera muy demandante, entonces que en general suele ser difícil en principio
y en base a esto es que tratamos de que, bueno, dentro de lo que es Argen Estudio se brindan clases de apoyo para poderles brindar un refuerzo adicional a los chicos, porque bueno, por ahí a veces un tema no se llega a comprender del todo en la universidad, entonces qué mejor que puedan venir a la oficina, al aula que nosotros tenemos acá, ver ese tema, reforzarlo y poder terminar de cerrarlo. ¿Cómo consideras tú, Rosana, que por ejemplo, cómo sientes que te ha servido, digamos, las clases que se dan acá en Argen con Marty, que bueno, también está dando histología, todo el equipo, digamos, de lo que sería el soporte académico? ¿Cómo sientes que te ha servido? Y sí, me ha servido bastantísimo, más que todo en anatomía y en histología. Principalmente histología es una carrera, es una materia bastante larga, tiene un montón de temas y al inicio era como que decía, ¿cómo estudio? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Y recuerdo que a Carolina le enviaba un mensajito y le decía, primero leo el libro o veo los videos, o solo veo los videos o solo leo el libro. Y entonces Carolina me decía, primero vete los videos y luego lees el libro como complemento. Igual tenía muchas dudas al inicio de cómo iniciar estudiando una materia, porque cuando yo veía el libro es un montón el libro y decía, no sé si esto se me vaya a entrar todo en la cabeza. Entonces yo llegaba y le preguntaba a Marta y le decía, ¿cómo puedo estudiar? ¿Estoy bien haciendo? Preguntándome yo misma y me decía, no, si estás bien tu método de estudio. Claro que es muy diferente histología con anatomía y biología, no es el mismo método de estudio para todas las materias. Tiene otros métodos de estudio y siempre hay que encontrar ese método de estudio y no para todos los estudiantes nos funciona lo que para algunos sí nos puede estar funcionando, ¿no? Y bueno, igual en anatomía ha sido de bastante ayuda. Marty, quien nos da anatomía, nos ha ayudado bastante con preparados, igual nos ha estado preparando para el parcial, nos ha hecho muchas preguntas, nosotros le pedíamos que nos haga preguntas que sean muy difíciles para dar el parcial y bueno, Marty decía, no, si estamos bien, si con esta pasamos y si se pudo pasar igual. La ayuda académica ha sido bastante buena, así también como la psicológica, poder contar con alguien que sabiendo que estamos en un país, solos tenemos a alguien a quien contar nuestros buenos momentos y nuestros malos momentos, entonces eso está bastante bueno, teniendo esa oportunidad tan grata de estar aquí. Qué bueno, Rosana, que te sientas de esa forma, que en realidad justamente esa es la idea, poderles transmitir a los chicos que cuentan con ese espacio. Y bueno, por ahí como comentas un poquito tú, en realidad el primer año es medio complejo, ¿no? Porque uno también va averiguando cuál es su método de estudio, qué cosas, por ejemplo, me funcionan a mí, cómo puedo estudiar anatomía, por ejemplo, que es una materia muy extensa, que creo que en ese camino tú ya lo has ido descubriendo. Y ahora, por ejemplo, para los chicos que quizás el próximo año empiecen medicina, ¿cómo les recomendarías o qué consejo tú les darías como para poderles, digamos, brindar una ayuda en cómo pueden empezar a estudiar las materias? ¿Cómo ha sido la forma que a ti te ha funcionado? Bueno, yo en estos últimos días me he dado cuenta que para anatomía principalmente es primero entendiendo el hueso, cómo es, y aún más principal de esto es cuidándonos de nosotros mismos, aseándonos, almorzando, desayunando, durmiendo temprano, no malanochándonos tampoco por estudiar, porque para eso está el día, levantarse, dejar ordenando su escritorio. Y bueno, sí, tal vez se desordena cuando estamos estudiando, sacamos todo al mismo tiempo, estamos escribiendo, pero luego tratar de tener ordenado, tener un ambiente limpio, abrir las ventanas. Yo principalmente estudio con método de Pomodoro, estudio 25 minutos, descanso 5 minutos, o estudio 1 hora, descanso 10 minutos y luego pues bueno, almuerzo y luego vuelvo a seguir estudiando y luego trato de merendar a veces y duermo bastante temprano y me ha funcionado bastante bien. En anatomía igual, lo principal es que primero me lo leo todo y luego trato de escribir lo que me acuerdo y después de lo que trato de escribir trato de empezar a hablar de lo que ya he leído anteriormente y principalmente con dibujos, pero es muy diferente en cambio estudiar en histología, porque en histología toca leer el libro, toca entenderlo, para qué están esas cosas, cómo funcionan cada cosa y luego empezar a decir, bueno, esto es esto o esto es aquello, qué proteínas se involucran. Es muy diferente, igual para biología. Entender el por qué para poder explicar a otra persona, que es lo principal aquí. Me he dado cuenta que
la mejor manera de aprender es enseñándole a otra persona y que esa persona le entienda, porque a veces uno dice, bueno, no sé si domino el tema, pero cuando uno se lo explica a otra persona y la persona le entendió, es bastante bueno y dice, bueno, sé que domino el tema y sé que a la próxima que me va a tocar voy a poder mejor ese tema. Entonces, es muy diferente en cada materia el método de estudio, no para todas las materias es igual, igualmente el método de estudio no para todos los estudiantes puede ser igual, pero puede funcionar a algunos y a algunos no. Pero algo que por ahí me gustaría mucho remarcar es lo que tú mencionas, de que, bueno, hay que descubrir el método de estudio, pero algo que también es aún más fundamental es no descuidarse. Sí, Porque el proceso de quizás empezar una carrera que nos demanda mucho y demás, puede pasarnos muchas veces que, por ejemplo, nos centramos únicamente en el estudio y, por ejemplo, olvidamos cosas como salir con los amigos, compartir tiempo de calidad con otras personas, a veces, por ejemplo, alimentarnos bien, descuidamos quizás un poquito el tema de las comidas y demás, que bueno, eso es importante y fundamental realmente poderlo remarcar porque hay que poder llegar a encontrar un equilibrio. Cuando uno empieza a vivir solo, que en este caso es lo que viven todos los estudiantes una vez que toman esta decisión de, por ejemplo, venir a Argentina como para empezar su carrera universitaria, no solamente nos encontramos con el reto de empezar a estudiar la universidad, sino también de vivir solos, hacer cosas que quizás antes tal vez no hacíamos, como mantener la limpieza del departamento donde vivimos, preparar las comidas, cosas que por ahí no eran algo tan cotidiano, pero que son muy importantes, porque también el entorno en el que estamos puede, en realidad puede influir muchísimo en cómo nos sentimos. sí. Entonces, quizás, por ejemplo, tener el ambiente ordenado, poder alimentarnos bien, poder tener un equilibrio, dedicar tal tiempo, por ejemplo, a estudiar, pero después también como para compartirlos con los demás, es algo muy importante, que realmente me parece que justamente es lo que tú ya has llegado ahora. Sí, al inicio, bueno, sí, me sobrepasaba estudiando, decía, bueno, tengo que estudiar, pero principalmente hay que darnos cuenta que nos está funcionando lo que estamos haciendo. Es válido matarse estudiando y luego darse cuenta que no se aprendió nada y lo principalmente es ir calmado porque al inicio, bueno, uno se desespera viendo tantísimos temas que aprenderse y ve el libro y dice, "Ay, no, todo esto tengo que aprenderme, ¿cuándo?" Pero sí se puede y principalmente siempre para todo hay tiempo. No, por lo que a veces llega a los parciales, uno a veces se desespera y dice, Dios mío, y bueno, esta ahorita que tengo que ir a comer, no la como, voy a ponerme a estudiar. Y después uno se piensa y dice, esta hora me sirvió estudiando y apenas se me entró una palabra. Preferible iba a comer tranquilamente y capaz se me entraba unas 10 hojas en todo ese descanso que tenía. Entonces eso siempre hay que pensar bien en el tiempo que estamos invirtiendo porque principalmente no es cantidad, sino calidad a la hora de estudiar. Más que todo medicina porque sí es bastante largo los temas. Exacto, justo lo que tú mencionas, por ejemplo, capaz que de qué nos sirve, digamos, todo un día estudiar intensamente si quizás descuidamos y no hemos, por ejemplo, almorzado, cenado, y no tengo la energía suficiente para poder hacerlo. Entonces eso es muy importante, realmente es una de las cosas más fundamentales que los chicos una vez que estén acá puedan llegar a encontrar ese equilibrio. No descuidar la alimentación, no descuidar su vida social, porque tampoco estudiar medicina que realmente se cree, pero no es así, no es no tener vida social. Realmente uno puede estudiar medicina y puede combinarlo y a la vez tener amigos, salir, dedicar un tiempo que en realidad sirve mucho como para también poder despejar la mente. Sí. Y ahora que ya estás acá, que ya estás en medicina, que fue la carrera que tú deseabas estudiar, ¿cómo la has sentido? ¿Sientes que esto es lo que te gusta? ¿Cómo te sentiste ya empezando el primer día que fuiste a las clases? Cuando ya empezaste a cursar también las materias. Eh, bueno, sí, me sentía al inicio, bueno, hasta ahora me sigo sintiendo y digo, wow, estoy estudiando en la UNLP, se siente tan bien y a mi compañera le digo, qué bonito se siente decir, estoy en la UNLP, aunque bueno, las carreras, la materia principalmente, uno se preocupa por dar un buen parcial y bueno, tener que estudiar, pero se siente bien decir, soy de la UNLP y principalmente a mí me gusta bastante la carrera. Una porque son temas que digo, wow, qué complejo que es el cuerpo humano y qué maravilloso a la vez. Es tan complejo que todo está estructuralmente bien, nada se falla. Y es muy bonita la carrera, es muy hermosa, me encanta, principalmente el cuerpo humano y también a veces lo psicológico de las personas. No solamente es salud y enfermedad, también las personas se enferman mentalmente y qué más uno estar ahí, poderles ayudar, darle ánimo.
dar ánimo entre nosotros mismos como estudiantes de medicina. A veces uno se siente solo, se siente devastado cuando no le sale como uno se planea, y dar ese apoyo a la persona que necesita, porque bueno, no a todos nos funciona o no a todos nos puede ir bien, a veces nos va mal, y no por eso debemos dejar botando todo ahí, sino que seguir intentando. La carrera es larga y uno siempre se toma en cuenta eso. La carrera es larga, es bastante compleja, tiene un montón de temas, pero siempre darse apoyo unos a otros, y creo que eso es lo principal en medicina, darse el apoyo mutuo, porque básicamente es una carrera humana, una carrera muy, muy humana, y no se trata solamente de investigar enfermedades o algo así, sino una carrera que necesita al otro ser humano ser escuchado principalmente. Una carrera que requiere de mucha empatía, ¿no? Sí. De poderse poner en el lugar del otro. Y que como tú remarcas, bueno, medicina realmente es una carrera muy bonita porque al final tú vas a dedicarte a poder ayudar a los demás, y estos años que son arduos en el tema de estudio y demás valen la pena porque al final tienen la recompensa de poderle mejorar en cierta medida la vida a otra persona. Y justamente, en realidad, bueno, nosotros siempre decimos que medicina no es una carrera que sea de velocidad, de quién llega primero. Realmente es una carrera que hay que hacerla bien, con mucha dedicación, con mucha conciencia, sobre todo de no solamente aprobar, sino realmente aprobar sabiendo, teniendo conocimiento, y que no es de velocidad porque realmente es de resistencia, es de ser persistente. Si es que a veces puede pasar, por ejemplo, que un examen no nos salga bien, no significa rendirnos, sino seguir una y otra vez hasta que podamos no aprobar, sino dominar de esa materia como para poder seguir avanzando. Y algo que por ahí también me gustó mucho que tú lo mencionaste es que, bueno, al final uno siente también ese orgullo de saber y decir que pertenecemos a la UNLP porque al menos, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata es de hecho una de las universidades que está dentro de las 500 mejores universidades del mundo y dentro de las 10 mejores de Latinoamérica. Entonces, saber que uno se está formando dentro de una universidad que tiene esa calidad académica también nos llena de orgullo. Y saber que estamos, por ejemplo, en este caso, en una carrera que es tan importante como, por ejemplo, lo es medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Y ahora, por ejemplo, que, bueno, justamente Rosana es una de las estudiantes que le pone mucha dedicación, mucho empeño, mucho tiempo de estudio también, y que en realidad eso siempre también se ve recompensado. Por ejemplo, ahora mismo de las materias que son del primer año, Rosana ya las tiene todas aprobadas, que no ha sido fácil obviamente, que igual me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue toda esa experiencia de ya pasar este primer cuatrimestre, y que bueno, ahora ya estamos de hecho a mitad de año y ya falta muy poquito para acabar el primer año. Bueno, bueno, desde el inicio supe que las materias iban a ser difíciles, y algunas materias sí traté de llevarlas al día. O sea, no significa que a veces uno se siente mal porque se atrasa el tema, y a veces uno se le mete más empeño y digo, no, tengo que acabar, tengo que ver todo el tema, y no se puede, es imposible, la verdad. No se puede llevar todo el tema al día porque hay otras materias atrás que les están esperando, y a lo menos son temas largos, no son temas pequeñitos. Entonces, recuerdo que primeramente me preparé para anatomía, y me preparé un montón. Yo empecé a estudiar un mes antes del parcial, y en anatomía estoy en la cátedra A. Llegó a ser muy exigente, o sea, se pasaron de la excelencia, diría yo, llegaron a ser muy finitos. Entonces yo me voy preparada, llego al primer parcial y no aprobé. En la primera fecha no apruebo, y dije, le llamo a mi mami, le digo, no aprobé el primer parcial, ¿qué hago? Mejor ya me voy a dar de baja, está muy difícil, y sí estudié, pero no me aprueba el doctor. Entonces mami me dijo, a la próxima estudié, igual no aprobé la segunda fecha, me fue bastante difícil, que fue un bajón, y justamente ya tenía que dar un parcial de biología, anatomía y biología, me estaba muriéndome por dentro. Entonces dije, bueno, llego a la tercera fecha y no aprobé tampoco. Y esta vez ya me sentí peor y decía, no puede ser, porque sí estudié. Y después el doctor me empezó a preguntar cosas muy finas que pues en el libro que estudiaba no había, y estaban en otro libro, y me sentía peor porque decía, ¿qué quiere el doctor? O sea, ya estudié y no me aprueba. Entonces, tipo, me tocaba biología y histología al mismo tiempo, y anatomía que no la aprobé, me estaba decepcionando de mí mismo. Y cuando estudié un montón para biología, igual biología, a pesar de que
tenía todos los TPs hechos, me ayudó bastante tener todos los TPs hechos, mantener más o menos al día la clase. En los temas, apenas me había trazado unos 2 temas rindiendo en el parcial de anatomía. Pasé y me sentía tan feliz porque decía, bueno, a veces uno se dice, es nota mínima, sí se puede. No, nota mínima es lo mejor que uno le puede pasar, porque pasar a primera fecha, presentarse y pasar es lo mejor. Yo recuerdo que cuando pasé yo me lloraba de la emoción, porque si anatomía le puse tanto empeño y no pasé, y en cambio en biología lo logré. Y luego ya fui con más empeño y decía, bueno, si puedo biología, puedo histología. Pasé igual a la primera fecha histología, me presenté, pasé. Pasamos apenas 5 personas de casi 60 y yo ni siquiera volteé a ver, dijo aprobada, y yo me salí corriendo de la facultad, no quería saber cuánto me saqué, me dijo aprobada y a mí me bastaba con aprobar. Y luego me presenté a ciencias sociales, recuerdo que me quedé hasta el último porque yo era lee, quería hacerlo bien, y aprobé igual ciencias sociales y me faltaba la última materia, anatomía. Entonces llegó las vacaciones de invierno y igual me fui a Buenos Aires, me fui a despejarme un poco y seguí estudiando anatomía. Y anatomía pienso que ha sido, para mí sí me ha complicado un montón, porque a pesar de que hacía resúmenes y a pesar de que siempre iba leída a la clase, no fue suficiente. Para el doctor no fue suficiente y sí me complicó un montón. Algunas personas veía que salían llorando y yo fui uno de ellos, yo era uno de ellos llorando. El ambiente era hostil ahí. A veces uno salían llorando, decía yo sí estudié y no entiendo por qué no pasé, y uno se sentía igual de devastado, igual que ellos. Y entonces este parcial que justamente rendí el día miércoles, pasé, el doctor me dijo aprobada y yo no sabía cómo reaccionar, me sentía tan feliz porque fue un esfuerzo que le metí tantísimo. Yo decía, bueno, ya me voy a ser recursante, no importa si soy recursante, igual no voy a ir desde cero otra vez a la materia, voy a ir sabiendo más que sea la mitad del año y al próximo me preparo bien, ya sé cómo estudiar y sí se pudo. Claro, no pasé todos a la primera fecha porque ya quisiera, sino que pasé a esta última fecha y fue el momento más feliz de mi vida. O sea, dije, wow, no, yo iba ya a reprobar, a ser recursante. Entonces, quería decirles que, bueno, a veces por más que se estudie, sí se presentan algunas dificultades en algunas materias. A veces uno se piensa que las domina y a veces no es así. Y bueno, y por eso no hay que sentirse mal, porque estamos estudiando medicina, estamos estudiando una carrera para salvar personas, no estamos estudiando cualquier carrera, es una carrera muy humanista y por lo cual debemos saber lo que estamos haciendo. Eso. Y bueno, igual que por ahí ya te lo dijimos, pero bueno, felicidades también por haber aprobado, porque también nosotros estábamos tensionados de cómo te iba y siempre deseándote lo mejor, que te vaya muy bien. Y qué bueno que ya, a veces igual las cosas que más nos toman tiempo, nos toman esfuerzo, dedicación, son las que también son más gratificantes. Sí. Porque al final costó tanto que cuando ya lo consigues se siente también una gran alegría porque al fin lo logré, lo conseguí. Y bueno, por ahí como tú nombrabas un poquito, que igual para los que capaz no conocen mucho cómo es el primer año, por ejemplo, de medicina, en el primer año de medicina uno empieza viendo varias materias. Dentro de esas, por ejemplo, tenemos anatomía, que es una de las materias principales, tenemos biología, tenemos histología, embriología y ciencias sociales. Anatomía es una materia que, bueno, como tal, hay 3 alternativas para poderla cursar. Nosotros tenemos la opción de cursarla en anatomía A, anatomía B y anatomía C. Prácticamente en las 3 opciones uno va a abarcar el mismo contenido. Lo que se diferencia es el orden, la organización, los docentes quienes componen cada una de las cátedras, que por ejemplo en este caso son 3. En principio, bueno, por ahí que también queríamos como usar un poquito esta entrevista como para dejar de recomendación a los que vienen más adelante, es que bueno, siempre va a haber estas 3 opciones y realmente queda decisión de cada uno, por ejemplo, si escoge anatomía A, si escoge anatomía B o anatomía C. Por ejemplo, en general nosotros somos mucho de recomendarles ir a anatomía C, porque bueno, es una de las que tienen profesores que son muy atentos, tienen mucho amor por la docencia, muy en realidad de acompañar como al estudiante para que no se vaya quedando, sino que pueda seguir avanzando y aprendiendo. Tú, en tu caso particular, tú escogiste anatomía A.
Cuéntanos un poquito cómo fue escoger, que bueno, por ahí siempre pasa en la universidad y por ejemplo en medicina que siempre hay algunas que tienen cierta fama, ¿no? De ser un poquito más complicadas. Tú la escogiste, por ejemplo, Anato A, y cómo sentiste que fue esa decisión Bueno. y qué le recomendarías a los que vengan más adelante. Bueno, yo principalmente le escogí la A porque decía que era de prestigio, era, primero estaba la A y luego la C. Y como todos decían que iban a la C, y yo dije, bueno, yo me voy a la A. Bien, o sea, yo a la contraria, yéndome. Al inicio estuvo bien, o sea, así en sí la cátedra es muy ordenada, dan buenos los temas, pero depende mucho del docente. Algunos docentes enseñan, algunos docentes no enseñan y a veces uno esto se le complica. Eso es una en el trato de educación, el otro es los preparados son bastante buenos, pero los parciales suelen ser muy complicados. La mayoría nunca aprueban, apenas nos quedamos de 200 de mi comisión, creo que estamos unos 20, 25 personas que logramos aprobar a última fecha porque fue muy difícil. La cátedra A es muy exigente y no admiten cualquier nomenclatura, como sé que en la C creo que es una sola, puede ser cualquier nomenclatura y si viene del libro está bien, en cambio en la A no, aquí es muy, muy finito y cuando hablo de finito es demasiado finito y a veces uno se satura y dice, bueno, ¿qué quiere el doctor? ¿Qué quiere que uno, de dónde quiere que estudie, ¿no? Y a veces hay un libro que se llama Testud. Testud es bastante largo, es extenso, tiene un montón de cosas y bueno, es principalmente para cirujanos. Y a mí recuerdo que me preguntaron de Testud y yo apenas estudié de Rubier y dijeron, bueno, si viene del libro está bien. Y yo dije, bueno, si viene del libro estoy diciendo bien. Para el doctor no fue suficiente de Rubier. Entonces yo volví a estudiar de nuevo de Testud y fue un cambio bastante pesado para mí porque uno no sabía qué me iba a tomar el doctor, porque bueno, en la A el método de los parciales son orales. He sabido que en las otras cátedras son pinches y sé que es un poco más fácil que te pinchen cualquier cosa y bueno, tú lo estudias visualmente. En cambio en la A es teórico y visual. A veces te preguntan solo teoría y a veces te preguntan un preparado, te dice qué es esto y apruebas. Y a veces no hay un método, unas preguntas concisas, a unos les preguntan una pregunta y aprueban, a otros en cambio nos preguntan un montón de preguntas, fallas una y desapruebas y a veces eso llega a ser bastante frustrante para ver que diga a uno, a mí me preguntaron astrágalo y aprobé y en cambio a uno le preguntaron hasta la mínima arteria que riega un músculo y uno no se le pudo decir y desaprobé y la cátedra a veces llega a ser bastante frustrante. Principalmente y a veces cuando uno se diga y no se llega a aprobar, yo pienso que tanto es que se le pone a anatomía y la cátedra que llega a ser tan exigente que a veces uno le quiere matar, preferible que se vayan a una cátedra que se sientan bien con ustedes mismos, que aprendan igual, porque en todas las cátedras ven lo mismo, no la A es mejor que ninguna, ni la C es peor, ni la B es peor, no, todas las cátedras son iguales, pero mi experiencia en la A ha sido bastante demandante, exigente para las otras materias que pues biología y histología no ha sido tanto, pero con la Asia ha sido bastante exigente. Entonces, yo les diría que se vayan a la C, no, por mi experiencia, no quisiera verles como yo llorando porque le preguntaron una mínima arteria que a veces uno se dice, bueno, ¿para qué necesito saber esa arteria, ese músculo? Y bueno, en la cátedra también depende mucho la nomenclatura. Siempre varían los libros y dice, bueno, esto está a nombre y da lo mismo decir ese nombre. Si dicen el libro está bien, no, para los doctores quiere que le diga lo que ellos saben. Y bueno, y ellos pueden saber de otro libro y a veces uno no se estudia de ese libro y desaprobado. Entonces es bastante difícil, los parciales son muy, muy difíciles. Aprobar un parcial en anatomía creo que para mí ha sido un logro bastante grandísimo y el mayor festejo del mundo que puede haber aprobar un parcial en anatomía, porque es muy difícil estudiar un montón y no saber qué es que le va a preguntar. Eso. Claro, y que como tú remarcas, que bueno, en realidad en temas de contenido, tanto Anato A, Anato B o Anato C van a abarcar lo mismo. En general, por ahí, bueno, nosotros al arrancar ya el periodo de inscripciones, cuando uno ya tiene ese momento donde escoger en cuál me voy a inscribir, me voy a la A, me voy a la B o me voy a la C, por ahí nuestra recomendación siempre va con el sentido de
que bueno, o sea, poderles brindar ya al conocer más la facultad, saber cómo funciona, saber cómo es cada una de las cátedras, por ahí poderles brindar alguna ayuda o algún consejo que quizás les facilite un poquito más el paso por la facultad, que ya de por sí es complejo, entonces que si en cosas lo podemos como facilitar un poquito más, es mucho mejor. Ahora tú, bueno, ha sido difícil, pero tu constancia también tiene su recompensa y ahora ya la tienes aprobada, que también eso ya es algo muy bueno y como tú dices, un logro también muy importante y que también tienes que festejártelo porque te dedicaste mucho y por ese esfuerzo es que ahora ya pudiste aprobar. Y ya tienes todas las materias libres, ya falta muy poquito, de hecho, como para ya acabar el año. Y ahora que ya estás acá, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que venir acá a estudiar a Argentina fue lo mejor? ¿Lo volverías a hacer si tuvieras que volver a decidir? La verdad, sí, pero ya vendría con otra mentalidad, principalmente porque a veces uno se llega y se dice, bueno, me voy a Argentina y se lo toma muy a la ligera y hay que tomarlo con una mentalidad bastante a qué es que lo que se va. A veces uno se dice, bueno, me voy a Argentina, la voy a pasar bien y a veces no es como uno se espera, entonces hay que ir con una mentalidad, bueno, yo me voy a estudiar, voy a conocer un nuevo país, no estoy en mi casa, no es lo mismo estar en Ecuador que estar acá en Argentina, se extraña mucho a la familia, yo a veces extraño mucho hasta a mi gato, que bueno, estoy muy pegada a los gatos y digo, extraño mucho a mi gato y es muy diferente estar en un país estudiando en una universidad lejos de tu patria, lejos de Ecuador principalmente. Entonces, yo les diría que vengan con una mentalidad que digo, bueno, voy a estudiar una carrera que siempre soñé y no voy a estar cerca de mi familia. Es difícil, es complicado, pero sí se puede con una mentalidad a qué es lo que se viene, porque a veces uno se llega con una ilusión de que todo va a estar bien y a veces no resulta como uno se piensa. Las cosas, a veces la vida da giros, la vida da sorpresas y hay que estar preparado a lo que venga, si sea bueno o sea malo, a lo que venga. Más que todo medicina porque se sabe que es un montón de tiempo, es una carrera larguísima y bueno, uno ya está dispuesto a quedarse viviendo por aquí igual, por lo largo que es. Y como tú focalizas, ¿no? Qué importante es no tomar a la ligera, sino poder encontrar el verdadero sentido de, bueno, por qué uno toma esta decisión de irse a otro país, como es Argentina, como para estudiar, que obviamente siempre va a ser una decisión dura, que conlleva muchas cosas, conlleva extrañar a la familia, extrañar ciertas cosas como por ejemplo la comida, pero que también uno analizándolo sabe que vale la pena, porque está estudiando en una universidad de muy buena calidad académica, está estudiando la carrera que por ahí uno eligió, no la carrera que tuvo que estudiar, sino la que uno pudo elegir. Y bueno, es el sacrificio que uno lo está haciendo y que algún día, al ser profesional, uno va a saber que, bueno, todo eso, todas esas veces que extrañé y demás, valió la pena. Un Sí. sacrificio que, bueno, a la larga se va a ver también sus resultados. Y dentro de, bueno, ¿cómo has sentido que ha sido también tu experiencia con Argen Studios, con nosotros? ¿Cómo calificarías, digamos, tu experiencia con nosotros? Bueno, yo principalmente diría que a comparación de otras personas que he conocido con otras agencias que han venido, me he sentido muy acompañado de parte de Argen Studios y de todo su equipo, más que todo estudiantil, ayudándonos con las materias, nos han ayudado a comprender, a cómo estudiar, a darnos esos consejos que a veces uno se dice, ah, bueno, yo me voy a cualquier cátedra de ellos dicen lo que sea, pero no, en serio, háganle caso porque ellos pasaron por lo mismo que nosotros y nosotros también estamos pasando por lo que ustedes también van a llegar a pasar y es importante tomar en cuenta las experiencias de las otras personas. No por algo se les dice, bueno, no hasta cátedra o sí hasta cátedra, el por qué hasta cátedra y el por qué hasta otra no, es el por algo. Y bueno, y bueno, lo otro sería, bueno, con la agencia me he sentido bastante acompañada, principalmente cuando digo, bueno, les comento cómo me fue en la universidad, les comento cómo fue todo hasta lo mínimo, le digo, y esto me preguntó el doctor y así. Y ha sido bastante gratificante poder contar con ellos, que igual que nosotros
estudian medicina, saben lo que uno se siente, saben lo que uno es estar lejos de su casa, saben lo que uno es comentar y decir, bueno, estoy pasando por esto, y también el apoyo psicológico, el apoyo emocional que nos ha dado aquí con los otros compañeros que he podido conocerlos. Ha sido bastante gratificante poder a veces conversar de un montón de cosas, no específicamente de la universidad, pero ha sido bastante bueno. Qué bueno, Rosana, qué bueno que te hayas sentido bien acá. Y por ahí que, bueno, justamente este espacio lo hacemos porque qué mejor para alguien que quiere venir a estudiar a Argentina poder escuchar la experiencia de alguien que ya está acá. ¿Qué le dirías tú a una persona que ahora mismo, por ejemplo, está pensando en venir a estudiar medicina, que es la carrera que tú estás estudiando? ¿Qué consejo le darías o qué le recomendarías? ¿En qué aspecto se vaya preparando si está próximo a empezar el próximo año la carrera ya? ¿Qué recomendación les quisieras dar? Bueno, que principalmente en anatomía vengan sabiéndose lo básico. Eso es una, más que todo en materias, que sepan, por ejemplo, en biología, lo básico, proteínas, porque eso va a ser de mucha ayuda. A veces uno se va y ve de lleno y a veces uno no se sabe ni lo básico. Ni lo básico se llega a saber cuando, por ejemplo, se ve biología. Yo al inicio no sabía ni lo básico y recuerdo que fui a la facultad a una clase de ayuda y me dijo, tú no sabes ni lo básico. Y dije, y estoy cursando biología y no sé ni lo básico. Entonces, principalmente, saberse bien lo básico y venir dispuesto a todo. A veces digo, no, este, va a ser un cambio total. Yo pienso que en medicina vas a conocer un montón de personas, tanto buenas como malas, pero más principalmente buenas. Igual acá la gente es bastante buena, es bastante amable, es bastante chévere, la verdad. Y bueno, eso principalmente en ámbito social y como dije anteriormente, educativo, prepararse con lo básico, venir sabiendo lo básico y no confiarse principalmente, porque a veces uno se confía, uno dice, bueno, este tema ya me lo sé, pero tomemos en cuenta que medicina es largo y a veces se tiende a olvidar los temas, uno se estudia y al rato ya se lo olvidó. Entonces, bueno, a mí me pasa seguido eso, digo, bueno, ya domino este tema, voy por el otro y después digo, bueno, ¿recuerdas el otro tema? Y digo, no me acuerdo. Entonces, tomar en cuenta eso, tomar en cuenta nuestro tiempo, tomar en cuenta nuestra salud mental, a qué venimos, a dónde vamos, a cómo nos proyectamos en el futuro. No todo es de la noche a la mañana, a veces es difícil, a veces se llora, a veces se frustra, pero es parte del proceso que, bueno, y al final que se lo logre, sería muy gratificante decir, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, me fui de mi país, y se pudo, lo logré, sería bastante bonito. Y bueno, yo quisiera que la mayoría que quiera cumplir sus sueños, que lo haga, que no se limiten, porque cumplir un sueño de estos, aprovechar esta oportunidad que a veces se le presenta a uno en la vida es lo mejor que se puede hacer. Claro, tomando en cuenta todas las consecuencias que se está dispuesto a asumir, es gratificante hacerlo. Qué bonito, Rosana, que es justamente, o sea, si es que uno tiene la opción, por ahí siempre venir acá a Argentina a estudiar carrera va a ser una experiencia muy enriquecedora. Y algo que por ahí, como para ir terminando, pero te quisiera preguntar, ¿tenías alguna idea previa de algo de Argentina que ya habías escuchado antes? Y ahora que ya estás acá, ¿cómo te has sentido de parte de los profesores, de la gente de Argentina? ¿Te has sentido, te han tratado de forma amable o cómo ha sido ese trato ya estando acá en Argentina? Bueno, yo estudiaba en diferentes colegios y yo me enteré por un vecino que vivía básicamente a 1 metro de mi casa. Él me recomendó Argentina cuando justamente él se graduó. Yo salí después de un año a diferencia de él y me dijo que bueno, está estudiando medicina y bueno, él también sabía sobre ese sueño de yo también quería estudiar medicina. Entonces dije, bueno, sí, ¿qué tal le va a él? Entonces él me comentaba que cómo es acá y a veces no es lo mismo escuchar a una persona que uno ya vivirlo, ¿no? Y ha sido bastante bueno. Yo en verdad sí me he topado vecinas argentinas que me invitaban a su casa a tomar tererés o a comer alguna pizza en su casa. Y yo decía, bueno, al inicio era como un poco más aislada, decía, bueno, estoy en un país desconocido, yo que voy a confiar en cualquier persona, pero no, la gente argentina es bastante amable. O sea, te dan de lo que están comiendo ellos básicamente.
Recuerdo que vivía al lado de una vecina argentina y ella me decía, vente para acá a tomar tererés. Y yo decía, no, o sea, en Ecuador eso no se hace. Y yo me iba con ella y pasaba todo el día, de hecho, pasaba todo el día con ella tomando tererés y básicamente haciendo nada, pero la compañía era bastante buena. Los argentinos son bastante amables, te dan lo que ellos tienen, se sienten orgullosos de su país, así como nosotros también de nuestro país. Recuerdo que la vecina le mostraba cómo era Ecuador y ella me mostraba cómo era Argentina y me di de cuenta que los argentinos son bastante buenos. Sí, que en Sí, realidad eh, por ahí son muy cálidos, que sería como son muy de cuando tú llegas y quizás en algún momento te pierdes, buscas una dirección, cosas tan simples como que te van a ayudar, muchas veces incluso te acompañan hasta el sitio que estás buscando ir. Entonces, afortunadamente también por ese lado, que a veces hay mucha gente que cuando piensa en estudiar en Argentina también se cuestiona eso, pero ¿cómo va a ser estudiar en otro país? ¿Cómo va a ser la gente de allá? ¿Cómo me va a tratar, por ejemplo, al ser migrante? Y realmente el cariño, el trato que hay acá es muy bonito porque realmente la universidad no solamente está conformada por estudiantes argentinos, sino hay gente de todos los países. Hay gente de Ecuador, uno termina conociendo gente de Perú, gente de Chile, gente de Brasil. Entonces realmente viene a estudiar Argentina, pero se logra un intercambio cultural muy amplio porque uno no solamente conoce gente de Argentina, sino que termina conociendo gente de muchos países. Y con todas esas personas hay esa amabilidad, hay esa apertura. Realmente los argentinos son muy amables, digamos, con todos en general, que también es algo muy bonito y que ayuda como a ese proceso de poderse adaptar y estar acá en Argentina. Y bueno, Rosana, igual te agradecemos mucho también por animarte a contarnos cómo ha sido tu experiencia. Sabes que bueno, acá siempre vas a tener nuestra apertura, a contar con nosotros y que bueno, siempre vamos a estar ahí para lo que necesites y gracias también por venir hoy para la entrevista. Muchas gracias, Rosana. de nada, gracias.